Hay decisiones que no solo cambian tu carrera, sino que cambian la manera en la que el mundo te recuerda. Y hoy el nombre de Gigio Donnarumma vuelve a ser tendencia, pero no por una parada imposible, no por un título histórico, sino por una decisión que ha dejado al planeta del fútbol con la boca abierta. El guardameta italiano, el que un día fue llamado el heredero de Gianluigi Buffon entre comillas, se despide del PSG. Y la manera en la que lo hace no es solo polémica, es un terremoto que sacude París, Milán y cualquier rincón donde el fútbol todavía respete la palabra lealtad, porque a veces el talento no es suficiente. A veces tu mayor enemigo no está al frente de la portería, sino está en el espejo. Desde que apareció en la Serie A con apenas 16 años defendiendo a muerte la camiseta del Milan, Donnarumma fue más que una promesa, fue un fenómeno mediático. Medía casi 2 metros, tenía manos que parecían guantes de béisbol, reflejos de videojuego y una serenidad que contrastaba todo a su edad. Italia creyó haber encontrado por fin al sucesor natural de Buffon, pero ese don natural venía acompañado de algo que, con el tiempo, se convertiría en su mayor defecto, una gestión de manera marcada por el dinero y no por hacer historia. En el 2017 el Milan intentó renovarlo, los aficionados estaban dispuestos a darle todo, el club que quería construir en el futuro en torno a él, pero las negociaciones se rompieron por una sola palabra: salario. Los ultras del Milan lo llamaron Donnarumma, entre comillas, y no fue un apodo cariñoso. Le arrojaron billetes falsos en San Siro, lo acusaron de traidor y aunque finalmente renovó ese año, la semilla de desconfianza ya estaba sembrada. Saltamos al 2021, Italia gana la Eurocopa con un Donnarumma imperial, decisivo en penales ante España y en la final contra Inglaterra. Fue elegido el mejor jugador del torneo, un reconocimiento que muy pocos porteros en la historia han recibido. Y justo cuando estaba en la cima, cuando podía convertirse en una leyenda milanista, se marcha gratis al PSG. Para muchos fue el golpe final para su imagen en Italia. No fue solo a un club en ruinas, se fue al campeón de Francia. Y no por gloria deportiva, sino por un contrato multimillonario. Lo que pasó después en París es un reflejo de su carrera. Picos altísimos y caídas estrepitosas. Llegó como un fichaje estrella, pero se vio envuelto en una rotación polémica con Keylor Navas. Cometió errores graves en noches de Champions, como contra el Real Madrid en 2022, y fue cuestionado por su regularidad. Sin embargo, la temporada anterior ya por fin es diferente. Donnarumma estaba en su prime, fue clave en la conquista del triplete. Ligue 1, Copa de Francia y Champions League, y el PSG soñaba con el sextete. La lógica indicaba que el club renovaría a su portero estrella, pero entonces llegó la decisión que nadie entiende. El Milan no se equivocó. Cuando Gianluigi Donnarumma decidió no renovar su contrato con el Milan en 2021, el apodo de Donnarumma empezó a circular como un virus de la comunidad futbolera. No era solo un juego de palabras con su nombre, era una acusación directa. Para muchos, su lealtad al club que lo formó había sido vendida al mejor postor. Este mote nacido en la hinchada rosonera no fue gratuito. Donnarumma había debutado con apenas 16 años en la Serie A, convirtiéndose en el portero más joven en la historia moderna del campeonato italiano en tener una titularidad tan temprana. Desde entonces fue presentado como el heredero natural de Gianluigi Buffon y la joya de la portería italiana. Pero esa historia del niño prodigio, entre comillas, pronto se vería manchada por las decisiones fuera del campo. A mediados del 2017, en plena negociación de renovación, Mino Raiola, su agente en ese entonces, presionó al Milán en condiciones económicas elevadísimas. No era solo una cuestión de salario, se hablaba de cláusulas de rescisión, bonos millonarios y primas de fichaje que parecían más un chantaje que una negociación normal. El Milan, un club con historia monumental, pero en crisis financiera, se veía obligado a decidir entre hipotecar su futuro para retenerlo o dejarlo marchar. La afición no tardó en mostrar su postura.
pancartas con mensajes de traición, silbidos ensordecedores en San Siro y uno de los episodios más recordados, una lluvia de billetes falsos con su rostro lanzados en el césped. Era un mensaje directo: para ti todo es dinero. El problema de este estigma nunca se fue. Aun cuando Donnarumma ganó la Eurocopa 2021, siendo el héroe en los penales contra Inglaterra y recibiendo el premio al mejor jugador del torneo, el recuerdo de su salida de Milán seguiría vivo, y lo que parecía un borrón y cuenta nueva con el PSG pronto se convirtió en una repetición del mismo patrón: decisiones que priorizaban la parte económica sobre la deportiva. El momento menos lógico para irse, justo en su prime. Donnarumma había llegado al PSG con una mochila pesada: desplazar a Keylor Navas, un portero histórico en la gloriosa Champions League con el Real Madrid, y una conexión con el vestuario que iba más allá de lo futbolístico. Durante sus primeras temporadas esa competición lo desgastó. No fueron pocos los errores que cometió en partidos clave, especialmente en la Champions League. El más recordado, su pérdida de balón contra el Real Madrid en el Bernabéu en el 2022, que inició la remontada blanca y la eliminación parisina. Años de críticas, dudas y memes, pero la temporada anterior parecía ser diferente. Donnarumma alcanzó un nivel de regularidad altísimo, paradas decisivas en Ligue 1, una solidez contra los tres palos en la Copa de Francia y un papel crucial en la Champions League, donde el PSG, bajo el mando de Luis Enrique, por fin conquistó su Champions League. Conquistó también el triplete incluido. Incluso se hablaba de que podía cerrar el año con un sextete histórico, algo que solo el Barcelona de Guardiola había logrado antes, y también el Bayern de Hansi Flick. Era sin duda su momento mejor en París. Su confianza estaba alta, la prensa empezaba a reconocer su madurez y hasta la afición se había sido muy dura, comenzaba a aplaudirle de pie. En ese contexto nadie podía imaginar que Donnarumma estuviese planeando su salida, y fue así. Y la razón, según múltiples filtraciones desde Francia, fue económica, una propuesta de contrato que va mucho más allá lucrativa en la Premier League. La contradicción era evidente. ¿Por qué dejar un proyecto ganador, un vestuario unido y un entrenador que confiaba en él justo cuando estabas en la cima? Para muchos la respuesta volverá a ser lo mismo: el dinero antes que la gloria. El PSG quiso retenerlo, pero no a cualquier precio. El PSG, conscientemente del rendimiento que había mostrado en la última temporada, quiso renovarlo. Sin embargo, Nasser Al-Khelaifi y la directiva no estaban dispuestos a repetir errores del pasado, cuando el club se ataba a contratos económicos difíciles de sostener, tal el caso de Kylian Mbappé. La propuesta fue clara: un salario base más bajo, pero con importantes bonos de rendimiento, títulos y objetivos cumplidos. Un modelo que no solo buscaba proteger la economía del club, sino mantener al jugador motivado. Pero Donnarumma y su entorno los rechazaron de inmediato. El portero italiano no aceptaría una rebaja de sueldo bajo ningún concepto. La negociación se volvió fría, casi hostil, y el recuerdo de su salida de Milán resurgió con fuerza. Las imágenes de los billetes falsos lanzados en San Siro en el 2024 volvieron a circular, cuando el PSG también visitó Milán en la fase de grupos en Champions, y los ultrarrossoneri repitieron el acto como un mensaje de desprecio. El PSG entendió entonces que, aunque tuvieran al mejor Donnarumma desde su llegada, su permanencia no podía depender de chantajes económicos. Luis Enrique, pragmático, comenzó a preparar un plan B en la portería, y así el club empezó a darle protagonismo y por fin tener el fichaje de Lucas Chevalier, joven guardameta francés que se ganó la confianza del técnico con actuaciones seguras y una capacidad en juego con los pies. El golpe final suplente en la Supercopa y rumbo a la Premier. El punto de retorno llegó cuando Donnarumma no fue convocado para disputar la Supercopa de la UEFA. Luis Enrique no solo decidió dejarlo fuera del 11, sino que ni siquiera lo llevó al banquillo. El mensaje es claro: el futuro de la portería será Lucas Chevalier, el joven francés que no solo juega, también es elegido el mejor jugador de Lille. Por eso el PSG lo fichó. Con ese panorama, las opciones para Donnarumma se redujeron a buscar un destino nuevo.
Los rumores apuntan al Chelsea y al Manchester United como los principales interesados. Ambos clubes necesitan reforzar la portería y están dispuestos a pagar más de 30 millones de euros si lo fichan este verano o esperar al próximo para llevarlo gratis. El problema para Donnarumma es su reputación está ya dividida. Es un portero capaz de atajar lo imposible, pero también de cometer errores que cuestionan eliminaciones. Además, las comparaciones con Buffon, de que alguna vez parecieron naturales, hoy se sienten ya exageradas. Fue símbolo de lealtad y amor por sus clubes. Donnarumma, en cambio, parece atrapado en una narrativa donde el dinero siempre tiene la última palabra.